Qué bueno es volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar una vez más nuestra revista La Atalaya de noviembre del 2020, la revista de estudio que corresponde para esta ocasión. Le recordamos que si aún no se ha suscrito a este canal y es la primera vez que lo está visitando, le animamos a que se suscriba, es completamente gratis y podríamos recibir las notificaciones tanto del estudio de Atalaya como también de las perlas escondidas y asimismo del estudio bíblico de congregación. Para esta ocasión, lo que corresponde para la semana del 18 al 24 de enero, tenemos un excelente artículo, como siempre Jehová nos los provee, que tiene como título ¿Estamos dispuestos a seguir cambiando? El artículo de estudio número 47 tiene este título. Y en cuanto al texto principal de todo el artículo es la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 11, donde el consejo bajo inspiración dice: Por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose. Con relación a nuestro avance para este estudio, dice así: a veces puede que nos cueste corregir nuestra manera de pensar y actuar, o nuestra actitud y preferencias. Este artículo explicará por qué todos tenemos que hacer cambios y cómo podemos hacerlo sin perder la alegría. Así que ya tenemos una idea de en qué va a consistir este estudio bíblico de la Atalaya. La pregunta número 1 dice: según Mateo 7, 13 y 14, ¿en qué sentido es un viaje la vida de los cristianos? Bueno, leamos el texto para ver cómo contestar. Mateo 7, 13 y 14 dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Recordando la pregunta 1 decía, según Mateo 7, 13 y 14, ¿en qué sentido es un viaje la vida de los cristianos? Bien, la posible respuesta podría ser que nuestra meta es vivir en el nuevo mundo, gobernado por Jehová. El camino para llegar allá es estrecho, como dice Mateo 7, y a veces puede parecer complicado y por nuestra imperfección, a veces podemos tener la tendencia de querer salirnos del camino. Como se decía en el versículo 13, por eso otros prefieren ir por el camino ancho, pero que no lleva a un buen destino, sino más bien a la destrucción. Ahora tenemos el párrafo 2. ¿Qué veremos en este artículo? Y dice, vea también el recuadro, la humildad nos ayuda a corregir nuestros pasos. Repasaremos lo que debemos hacer para permanecer en el camino estrecho. Debemos estar dispuestos a corregir nuestra manera de pensar, actuar y nuestra actitud. Veremos cómo nos ayuda la Biblia a corregir nuestros pasos. También la ayuda de amigos maduros que nos van a ayudar a seguir en el camino correcto, aunque a veces no nos agrade lo que nos digan. Además, podríamos repasar algunos momentos en los que se nos podría ser difícil seguir instrucciones, porque como que pensamos o que se equivocaron o tal vez no nos conviene. Y también se hablará de lo importante de la humildad para hacer cambios y seguir siendo felices. Así que vamos a ver lo que menciona aquí sobre el recuadro de la humildad. En este dibujo combinado vemos que en el camino estrecho necesitaremos de 3 cosas que vamos a tratar en el artículo: la palabra de Dios, los amigos maduros y la organización de Dios. En el párrafo 7 hablaremos sobre cómo la palabra de Dios nos avisa cuando nos estamos desviando del camino y que debemos permitir que la Biblia corrija nuestra manera de pensar. En el párrafo 9 hablaremos sobre los amigos maduros, que ellos nos darán una advertencia que en el momento tal vez nos suene un poco duro, pero están ellos demostrando cuánto nos aprecian. Y en el párrafo número 14 hablaremos sobre la organización de Dios, cómo nos va dando publicaciones, videos, reuniones y cómo el cuerpo gobernante en ocasiones debe hacer cambios para ajustarse a las circunstancias, pero cuidar muy bien al rebaño que pertenece a Jehová.
Así que veamos el primer punto, bajo el subtítulo Dejémonos corregir por la palabra de Dios. Párrafo 3, la pregunta es, ¿cómo nos ayuda la palabra de Dios? Bueno, nos ayuda a ver cómo somos en nuestro interior. Se compara, dice aquí, a un aparato de rayos X, que nos ayuda a ver por dentro y demostrar que somos humildes y aceptar las correcciones. Ahora, ¿por qué tenemos que vernos por dentro? Porque como indica Jeremías 17:9, el corazón es traicionero. Y en Santiago 1:22 habla de que nosotros podemos ser engañados con razonamientos falsos. Por eso hay que reconocer que la Biblia es la palabra que nos ayudará a corregir. El párrafo 4, la pregunta es, ¿cómo sabemos que el rey Saúl se volvió orgulloso? Este rey que al principio parecía tímido y humilde, y por eso Jehová lo escogió, se volvió tan orgulloso que no reconoció que debía cambiar. Muy buen texto el del Salmo 36:1, donde dice que no hay temor de Dios ante sus ojos, porque Él se cree tan importante a sus propios ojos que ni nota su error ni lo odia. Muy bien le encaja esto a Saúl. Él no hizo lo que se le pidió y nunca reconoció su error. Hasta más bien trató de justificarse y echar la culpa a otros. En otra ocasión también lo hizo. Por eso fue reprendido y rechazado por Jehová. Hasta estuvo dispuesto a echarle la culpa al profeta Samuel de lo que él realizó. En el párrafo 5 la pregunta es, ¿qué aprendemos de lo que le pasó a Saúl? Que nosotros también deberíamos hacernos preguntas que nos hagan un autoexamen. Por ejemplo, ¿busco excusas para no poner en práctica los consejos que leo en la Biblia? O esta otra, ¿les quito importancia a las consecuencias de desobedecer? Y por último, ¿les echo a otros la culpa de lo que yo hago? El texto al final del párrafo 5 está Santiago 4:6, donde dice, Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Saúl recibió de parte de Jehová directamente la reprensión, nosotros de parte de la Biblia. Así que queremos ser humildes y aceptar la corrección. Pero en el párrafo 6 dice, ¿qué contraste hay entre Saúl y David? David también cometió errores y muy serios. Sin embargo, él se dejó corregir por Jehová y no repetía los errores. Él sabía, según se describe en el 2 de Samuel 22:28, que Jehová se opone a los arrogantes. En el Salmo 16:7, él mismo escribió, alabaré a Jehová que me ha dado consejos. Agradecía la preocupación de Jehová hacia él. El párrafo 7 dice, si somos humildes, ¿qué haremos? Dejarnos que la Biblia nos corrija, ya sea nuestros malos pensamientos antes de que se concreten o se pongan en práctica, también esperar que debemos obedecer lo que nos dice, al hacer o corregir lo que nos solicita realizar Jehová. Y es que Jehová nos trata como sus hijos. Ahí como dice Isaías 30:21, este es el camino, anda en él. Tiene tanta paciencia Jehová de decirnos por dónde ir, no de corregirnos dejándonos ir donde sea, sino que antes de que nosotros tomemos una mala decisión, Él nos dice lo que hay que hacer. ¿Y qué tal el hermoso texto de Isaías 48:17, donde dice que nos enseña para nuestro propio bien? Esta es una linda manera de demostrar cuánto amor nos tiene Jehová a cada uno de nosotros. Y aquí se presenta una foto de un hermano que está examinando la palabra de Dios todos los días, posiblemente en la mañana, y nos dice, la palabra de Dios nos avisa cuando nos estamos desviando del camino. Si somos humildes, permitiremos que la Biblia corrija nuestra manera de pensar. Veamos ahora el párrafo número 8. Según Santiago 1:22 al 25, ¿cómo puede la palabra de Dios ser como un espejo para nosotros? Bien, tenemos que leer entonces el texto bíblico de Santiago 1:22 al 25, que dice, sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos.
porque si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra, y él será feliz en lo que haga. Volviendo a la pregunta 8 decía, según Santiago 1, 22 al 25, ¿cómo puede la palabra de Dios ser como un espejo para nosotros? Pues el párrafo pone como un ejemplo cuando uno en la mañana se está preparando para salir. Nos miramos que estemos bien peinados, listos para que mostremos una buena presencia delante de los demás. La Biblia hace lo mismo. Nos ayuda a retocarnos en cuanto a nuestra conducta o actitud, para que cuando otros nos observen, veamos que estamos bien presentados. Como se menciona aquí, el texto del día ha servido para que muchos pongan en práctica durante todas esas horas a continuación, que las personas vean que están poniendo en práctica lo que se ha aconsejado de la Biblia. Queremos nosotros por eso hacerlo, aunque dice al final del párrafo, puede parecer sencillo, pero es una ayuda muy importante para continuar en el camino estrecho que lleva a la vida. Pasemos ahora al subtítulo, escuchemos a amigos espiritualmente maduros. El párrafo 9, la pregunta es, ¿cuándo podemos necesitar que un amigo nos corrija? El Salmo 73 dice, cuando nuestros pies se vayan desviando. Cuando este amigo perciba que nos estamos alejando de Jehová, hay que reconocer que se necesita ser muy valiente y maduro para corregirnos, porque no cualquiera puede hacerlo para evitar algún inconveniente. Pero ese amigo nos corrige por amor, y escucharlo es una buena decisión. Cuando prestamos atención, nos convertimos, como dice Proverbios 1:5, en personas sabias. Y aquí se presenta una fotografía de una hermana madura dando un consejo a otra joven. Y dice, puede que un cristiano maduro nos dé una advertencia con cariño. Y hace la pregunta, ¿verdad que agradecemos que tenga el valor de hablar con nosotros? El párrafo 10 tiene como pregunta, ¿cómo deberíamos reaccionar si un amigo nos corrigiera? Y el párrafo empieza mencionando Proverbios 27:6, donde dice, las heridas causadas por un amigo son fieles. Y se pone un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a pasar por una calle muy transitada y estamos distraídos y nuestro amigo que va al lado percibe que vamos a ser atropellados? ¿Qué hará él? Nos va a agarrar con mucha fuerza y jalar hacia él o del posible peligro y tal vez eso nos cause un moretón, pero nos ha salvado la vida. Un daño en nuestro cuerpo físico que puede haber evitado un daño peor. Asimismo sucede cuando nuestros amigos nos corrigen. Puede que al principio nos cause cierto dolor emocional a nuestro ego. Sin embargo, ve que tuvo el valor y el interés para ayudarnos. Una manera de estar muy pero muy agradecido por lo que él ha hecho. Y practicar lo que dice Eclesiastés 7:9. No enojarnos fácilmente, sino más bien reconocer el amor que hay detrás de un consejo. El párrafo 11 dice, ¿qué podría hacer que alguien rechazara el consejo amoroso de un buen amigo? El orgullo. Porque los orgullosos no escuchan consejos de nadie. Se creen más listos que cualquier otra persona. Como menciona Gálatas 6:3. Ahí el texto dice que no son nada, creyéndose que son algo. Y Salomón también dijo que es mejor un niño pobre pero sabio que un rey viejo pero insensato, según Eclesiastés 4:13. Así que el orgullo puede ser la causa que algunos rechacen el consejo amoroso de un buen amigo. El párrafo 12, la pregunta es, al leer Gálatas 2, del 11 al 14, ¿qué aprendemos del ejemplo del apóstol Pedro? Bueno, tenemos que leer el texto bíblico que dice así. Gálatas 2, 11 al 14 dice, sin embargo, cuando Cefas vino a Antioquía,
Me enfrenté a él cara a cara, porque estaba claramente equivocado. Porque antes de que llegaran ciertos hombres de parte de Santiago, él solía comer con gente de las naciones, pero cuando ellos llegaron, dejó de hacerlo y se separó de ellos por miedo a los del grupo de los circuncisos. Los demás judíos también imitaron su hipocresía, y hasta Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía de ellos. Así que, cuando vi que no andaban de acuerdo con la verdad de las buenas noticias, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como la gente de las naciones y no como los judíos, ¿por qué obligas a la gente de las naciones a vivir de acuerdo con las costumbres judías? La pregunta era, al leer Gálatas 2, 11 al 14, ¿qué aprendemos del ejemplo del apóstol Pedro? Aunque él fue corregido delante de muchos de manera presencial, también queda muy demostrado que Pablo escribió en una carta a los Gálatas lo que vio hacer a Pedro. Así que llegó a ser una noticia grande ante los cristianos. Sin embargo, él humildemente aceptó la corrección y no guardó rencor. Cuando él escribió su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, escribió con la expresión amado hermano, refiriéndose al apóstol Pablo. Así que él no guardó resentimiento. Él reconoció que se había equivocado, fue humilde y aunque muchos se enteraron del error, sin embargo, aún así, siguió apreciando a Pablo. La pregunta 13. ¿Qué debemos tomar en cuenta al aconsejar a alguien? Debemos ser cuidadosos si realmente es necesario dar el consejo o deberíamos ser compasivos y si es algo mínimo, dejar pasar. De ser necesario, si es que hay que aconsejar, tenemos que decir cuál es el problema de manera frontal, clara, sin dar tantas vueltas al asunto. Y, si es posible, hacer preguntas para que comprenda por sí mismo cuál es su error. Claro, también queremos tener base bíblica, mostrar cómo la Biblia trata sobre esa situación y usarla para aconsejar y ser compasivos también. Tenemos a continuación aquí una fotografía donde un hermano está aconsejando a otro. Y la pregunta es, ¿de verdad necesita que lo aconseje? ¿O puede simplemente pasarse por alto si no es algo que afecte los principios y leyes bíblicas? Pero aquí hay algunos puntos. Al aconsejar a alguien, digámosle claramente cuál es el problema. Basemos nuestros consejos en la palabra de Dios. Seamos compasivos igual que Jesús. Muy buenos puntos que a todos nos servirán sin duda. Vamos al siguiente subtítulo. Sigamos las instrucciones que nos da la organización de Dios. El párrafo 14 tiene como pregunta: ¿qué prepara para nosotros la organización de Dios? Videos, publicaciones y las reuniones que tanto nos ayudan. Todo esto el cuerpo gobernante lo hace buscando la guía del Espíritu Santo para incentivar la predicación, para prepararnos para ella. Sin embargo, de vez en cuando, dice al final del párrafo 14, revisan sus decisiones para adaptarse a las circunstancias. Como indica 1 Corintios 7:31, la escena de este mundo está cambiando. No cambian lo que Jehová dice, sino que se van adaptando a las circunstancias para seguir preparándonos con reuniones, publicaciones y videos, tal como se lo ha hecho en nuestros días. Debido a la pandemia, se han hecho ajustes, pero se sigue proveyendo el alimento espiritual. Párrafo 15. ¿A qué situación se han enfrentado algunos publicadores? A ajustes debido a decisiones del cuerpo gobernante. En uno de los casos, la organización, cuando habla sobre alguna nueva enseñanza bíblica o nuevo entendimiento, o sobre temas morales, nos es fácil aceptarlo. Sin embargo, cuando hay otras situaciones, sí se nos hace un poco más complicado. Por ejemplo, se menciona que los costos de construcción de algunos lugares de reunión han subido considerablemente y se ha tenido que modificar, simplificar y hasta fusionar congregaciones para que se utilicen mejor los salones del reino, o hasta se han vendido algunos de ellos. Y eso se ha exigido de parte nuestra a veces sacrificios porque tenemos que caminar un poco más. Bueno, ahora por el asunto de la pandemia no lo hacemos, pero cuando se lo hacía teníamos que caminar un poco más de lo normal porque la congregación se había modificado
y a algunos tal vez les era difícil adaptarse a estar con otros hermanos, conocer a nuevos hermanos, y eso realmente provocaba un poco de inconvenientes en algunos de ellos. Sin embargo, cuando nosotros colaboramos con todo esto, realmente se fomenta la unidad y sin duda se ve el apoyo de cada uno y el Espíritu Santo de Jehová también que apoya todo esto. En el párrafo 16 la pregunta es, ¿cómo nos ayuda Colosenses 3, 23 y 24 a no perder la alegría? El texto bíblico dice así: cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con todo el alma como si fuera para Jehová y no para los hombres, porque saben que es de Jehová de quien recibirán la herencia como premio. Sean esclavos del amo, Cristo. Recordando la pregunta 16 decía, ¿cómo nos ayuda Colosenses 3, 23 al 24 a no perder la alegría? El texto es muy claro, nos ayuda a pensar que debemos estar haciendo las cosas reconociendo que estamos trabajando para Jehová y saber que Él sigue dirigiendo esta organización. Queremos tener la misma actitud de generosidad que el rey David cuando él dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder hacerte ofrendas voluntarias? Pues todo proviene de ti y lo que te hemos dado viene de tus propias manos. Por eso es que David se sentía muy contento, aunque a él no se le permitió ser el que construyó el templo o dirigir esta construcción. Sin embargo, su generosidad fue enorme al dar tanto material para esa construcción. Hoy nosotros también podemos incentivarnos a dar donaciones económicas, el tiempo y energía. Todo eso Jehová sin duda lo llegaría a apreciar. Como indica 2 Corintios 9:7, Jehová aprecia, ama al que da con alegría, al que no da de mala gana. Y realmente eso es lo que nosotros también deseamos. El subtítulo que viene es No nos salgamos del camino estrecho. El párrafo 17 tiene como pregunta, ¿por qué no debemos desanimarnos si tenemos que corregir nuestros pasos? Posiblemente nos desanimemos un poco al ser demasiado justos con nosotros mismos. Sin embargo, esa sensación de posible desánimo puede ser señal que queremos seguir mejorando. Debemos tener conciencia de que Jehová sabe que somos imperfectos y que nos va a costar seguir los pasos de su Hijo, porque no lo vamos a hacer a la perfección, pero Él también entiende que nosotros queremos ir corrigiendo las cosas. Por eso el párrafo 18 dice, ¿qué debemos hacer para llegar a nuestro destino? El texto de Proverbios 4:25 es muy claro, dice, tus ojos deben mirar al frente. Debemos centrarnos en nuestro objetivo y hacer los correctivos que sean necesarios en nuestra manera de pensar, de actuar o en nuestra actitud. Queremos seguir demostrando humildad para disfrutar del viaje hacia la vida eterna. Como dice 2 Corintios 13:11, sigan alegrándose, corrigiéndose, que es el texto base de este estudio. A continuación tenemos ahora las preguntas de repaso. Son 3, bajo el título ¿Cómo nos ayuda la humildad a hacer estas cosas? Corregir nuestra manera de pensar y actuar. Bueno, en este caso, la Biblia nos ayuda precisamente a, como un espejo, ver dónde debemos hacer las correcciones. Queremos escuchar a Jehová. Es la fuente de la mayor sabiduría. Así que, mientras pongamos en práctica sus consejos, nos irá muy bien y además tendremos la aprobación de Jehová. La otra pregunta es, ¿cómo nos ayuda la humildad a hacer estas cosas? Aceptar que nos corrijan. Como vimos, algunas veces nuestros amigos quieren ellos aconsejarnos, pero también debemos ver la razón de recibirlo. Debemos ayudarnos a seguir en el camino a la vida eterna. Ellos quieren, nuestros amigos quieren ayudarnos a que no nos desviemos o salgamos del camino estrecho. Ellos necesitaban valor y amor cuando quieren corregir. Están envueltos en los consejos de estos verdaderos amigos y queremos por eso apreciar, aunque parezca que sean en ocasiones dolorosos. La siguiente pregunta es, ¿cómo nos ayuda la humildad a hacer estas cosas? Seguir la guía que nos da la organización de Dios. Vimos que la parte terrestre de la organización de Jehová constantemente nos está guiando mediante publicaciones,
videos y reuniones. Pero también debe hacerse ajustes según las nuevas circunstancias que se vayan presentando, porque hay que aprovechar bien tanto lo que se produce como lo que se tiene. Y es lo que nosotros también queremos humildemente aceptar esos correctivos y apoyarlos de corazón. Sin duda, hermanos, este artículo nos está ayudando a ver la humildad, lo importante que es en nuestras vidas. Este es el artículo que corresponde para la semana del 18 al 24 de enero. Queremos prepararnos bien, comentar y también escuchar la participación de nuestros hermanos. Es lo que tenía que ver con nuestro artículo de estudio número 47 con el título ¿Estamos dispuestos a seguir cambiando? Es algo continuo, ¿no? Seguir cambiando. Así que si es la voluntad de Jehová, esperamos tener una próxima oportunidad porque nos queda todavía un estudio más de esta revista de noviembre del 2020. Esperamos entonces, si es la oportunidad que Jehová nos da, de volvernos a encontrar en una próxima ocasión.